Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanas y hermanos. Bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio, donde pues primero y antes que nada vamos a hacer una invitación a todos nuestros colaboradores, ya que en esta semana se llevó a cabo el Radiotón, donde comentando ahorita hace unos momentos decíamos todas aquellas personas que tuvieron ese gesto de caridad, que es una de las formas que hacemos en las obras de misericordia, pues quienes dieron una aportación, primeramente agradecerles, y la otra es que, como les decía, comentamos que se haga una muy buena costumbre de que en la medida de sus posibilidades, y yo siempre digo 10, 20 pesos que se puedan dar, creo que van a ser de mucha ayuda, porque si pensamos en la cantidad de personas que tuvieran esa disponibilidad de deshacerse de 20 pesos, que fácilmente los gastamos en cualquier cosa, ¿no? Desde una soda, para quienes fuman, quienes toman cerveza, pues sacrifiquen una cerveza. O sea, son muchas cosas en las que podemos nosotros poner nuestro granito de arena para poder ayudar en la evangelización. Recordemos que Radio Koinonia es la radio de la diócesis. Este es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con ustedes, les compartimos nuestras experiencias de acuerdo a la temática que podamos estar atendiendo, trabajando, compartiéndoles, y pues somos iglesia, tenemos que ayudarnos, echarnos la mano. Creo que pues Dios en su infinita misericordia y divina providencia, créanmelo, y se los digo como una persona que soy testigo por experiencia propia de ese amor misericordioso de Dios y de su divina providencia, que cuando uno da con alegría, da con amor, pues el Señor no se deja ganar en generosidad. Y bien, pues que se haga una muy buena costumbre el poder dar esos 20 pesos que podamos deshacernos de ellos fácilmente, ¿no? Y así de todas las personas que nos escuchan a través de la radio, quienes nos siguen a través de la página de internet, pues no está de más el que nos puedan seguir apoyando. Les recuerdo ahorita el teléfono de cabina donde pueden dejar sus comentarios, sugerencias, es el 608-3652. Para quienes nos escuchan a través de la radio y quieran seguirnos por internet, accesan a www.tjcatólico.com. Y pues les recuerdo también mi Facebook, Francisco Gracia. Ahorita tengo como foto de perfil a Jesús resucitado, como la foto de portada pues es el altar del santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Y bien, pues aquí podemos compartir opiniones. Algo que quiero aprovechar también en este primer segmento, pues comunicarles que hoy empezó la semana de actualización de la pastoral social. Por la mañana estuvieron los sacerdotes, ellos están con un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Nosotros los laicos y todas las religiosas, toda la vida consagrada, estamos de 4 de la tarde a 7, en el que pues todos, aun cuando ya fue el primer día, el día de mañana pueden ir a inscribirse. Tiene un costo de recuperación de 250 pesos. Créanme que vale la pena asistir. En este primer día pues vimos lo que es la realidad en cada una de las diócesis, y que también se estuvieron haciendo unas dinámicas de grupo donde se hicieron grupos de entre 10, 12 personas que estuvieron compartiendo, trabajando básicamente en 3 signos, y lo digo de esta manera porque se nos decía como si fuera un semáforo, la luz verde, donde estamos trabajando y lo estamos haciendo muy bien. Con una luz amarilla preventiva,
es un desafío que podamos tener, que podamos nosotros lograr. Esto se los digo así de esta manera porque pueda ser más ilustrativo. Y una señal verde, nosotros pusimos un círculo verde como el semáforo, qué es lo que estamos haciendo muy bien. Entonces hay muchas cosas en las que pues como todo, hay luces, hay sombras, hay desafíos, pero lo más importante es ver la realidad de cada una de nuestras comunidades para poder trabajar. Y que pasaron alrededor de unas 30 personas a hacer su especie de vaciado, a veces decimos en la asamblea de pastoral diocesana. Cada uno dio, el secretario dijo, no, nosotros como luz verde, y empiezan a dar sus cosas que se pusieron, las cosas en las que actividades, perdón, o acciones en las que compartieron en común, la amarilla también. Y creo que pues hay realmente una sinfonía coral en función de se atiende en la medida de las posibilidades de cada comunidad, de cada parroquia, en la atención a los enfermos, el compartir de lo que se tiene, personas que cuando van a la celebración de la Eucaristía el domingo llevan algo de ofrenda. Entonces se hace luego, se acumula, se junta todo lo que se recabó el domingo, más aparte las personas que semanalmente o cada 2 meses o cada mes, porque así lo mencionaron, dan alguna aportación, y eso permite ayudar a algunas familias dándoles una despensa. Y hay algunas personas decían en qué consistía la despensa, en fin, creo que es algo que ayuda mucho, sobre todo pensando en que se va a ayudar al más necesitado, que no se vale, también lo comentaron, de que personas que realmente no necesitan esa despensa, pero ven la facilidad o la posibilidad de adquirir una, pues tomarla. Yo creo que tenemos que hacer un sacrificio de dejarles esa despensa a quien realmente lo necesita, y hagamos un esfuerzo para nosotros hacer nuestra propia despensa. También se nos dice de la atención a los enfermos, a los ancianos. En algunas comunidades comentaban que había en algunas casas ancianos prácticamente abandonados, entonces están buscando algún asilo, algún lugar donde poderlos instalar para que sean atendidos digna y cristianamente. Otra de las actividades también en las que se dice mucho que se trabaja como parte de esta pastoral social, la atención a los enfermos, decía, pero con dispensarios médicos, y eso a mí la verdad me llena mucho de alegría al ver que hay parroquias como por ejemplo San Ignacio de Loyola, que tiene su dispensario médico que ayuda con medicina. Es realmente una verdadera labor social, y que aquí también tengo que mencionar que dentro de la pastoral social pues está inmersa la pastoral familiar, la pastoral educativa, la pastoral vocacional, la pastoral juvenil. Yo les hacía un comentario a uno de los expositores en las que en estas dinámicas de pastoral social, de asistencia a los más necesitados, pues también se buscara la posibilidad de invitar a la pastoral juvenil a integrarse a estas actividades de pastoral social. Yo creo que en los jóvenes tenemos que apostar a que realmente el cambio en esta coyuntura que hay económica y social y política, pues apostar por los jóvenes. Yo les mencionaba que tuve la oportunidad de estar en la visita del Santo Padre en la ciudad de Morelia, donde se reunió con los jóvenes, y que el Santo Padre nos decía, y lo decía textualmente, si tengo la oportunidad después de compartirles algunos momentos de esa no homilía, sino respuesta a las inquietudes que le expresaron los jóvenes, el Santo Padre decía que la riqueza mayor que tiene México, y así lo dijo él textualmente, son ustedes los jóvenes. Entonces tenemos que darle ese voto de confianza a los jóvenes, de dejarlos participar más en las actividades de la parroquia, no nomás en coros, que no es que esté mal que participen en los coros, es muy muy bueno, pero involucrarlos más en las actividades,
porque la pastoral social es muy extensa. Entonces hay jóvenes muy inquietos que incluso puede, dentro de ya un ejercicio dinámico de pastoral, pues pueda haber alguna vocación en que un joven se sienta atraído hacia el sacerdocio, que él sienta que tiene la capacidad y que escuchando la voz de Dios que lo llama, pues pueda empezar a vivir un proceso vocacional a la vida sacerdotal, ya sea viviendo un preseminario, platicando primeramente con su párroco, puede participar en el equipo de liturgia, muchas actividades que realmente, me atrevo a decirlo así, en algunas parroquias en las que he estado, pues está el Matrimonios en Acción, que tiene su propia misa en una parroquia, la misa por decir de la una, se hace la misa solemne, y pues se puede invitar a vivir en esta dinámica también litúrgica, en fin, como les decía, en todas las pastorales que están inmersas en la pastoral social, y si no como pastoral en conjunto, que se pueda dar cabida a los jóvenes. Ellos son, lo dijo el Santo Padre, es la riqueza que tiene nuestro país, y que debemos de darle ese voto de confianza, esa invitación a la participación activa dentro de todas las funciones que se llevan a cabo en una parroquia, en la diócesis. Entonces, que la pastoral juvenil sea realmente una chispa juvenil que le dé vida a esta iglesia. No digo que no haya jóvenes que trabajan, pero creo que nos puede dar una buena luz. Bien, pues el tiempo se nos termina de este primer segmento y yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. El grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Domingo 22 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, te esperamos en Jardines del Sol. Costo por persona 150 pesos, incluye degustación de postres. Esta función es pro ayuda a Koinonia Radio. Apóyanos. Reserva tus boletos al 608-3652. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Regresamos ya en este segundo segmento. Pues les comparto de el primer día de esta semana de actualización de la pastoral social. Olvidaba mencionarles que pues somos aproximadamente unas 800 personas que estamos en las instalaciones de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en la zona Río, la futura catedral. Entonces pues los invito, todavía es tiempo de que el día de mañana se acerquen. Hay que pagar 250 pesos, cuota de recuperación, y la temática y la dinámica están muy muy interesantes. Entonces pues quedan ustedes invitados. Y algo que no quiero dejar pasar, porque pues les he comentado que en el segmento, en el 3 y el 4, voy a compartirles lo que es la encíclica, la
la exhortación apostólica del Papa Francisco, Amoris Laetitia, es una exhortación muy muy interesante, que hay que leerla completamente toda. Yo trataba o comentaba también a la vez con algunas personas de que no había posibilidad de sintetizarla, porque en realidad esta exhortación apostólica es la conclusión de un presínodo que hubo en 2014 en el Vaticano, y ya en el mes de octubre, si mal no recuerdo, en Filadelfia, Estados Unidos, se llevó a cabo el sínodo, donde el tema central fue la familia. Entonces esto hay que leerlo, y también lo decía nuestro hermano en el programa anterior, nuestro hermano Martín del Campo, hay que leerlo lentamente, hay mucho que aprender, que también es un proyecto de vida para la familia. Entonces, quiero compartirles hoy un poco de el santo de hoy. No lo debo de dejar pasar desapercibido. Es nada más y nada menos que San Marcos Evangelista, uno de los 3 escritores de los evangelios sinópticos. Recordemos, son Marcos, Mateo y Lucas, son los evangelistas, que le llamamos también los evangelios sinópticos, y el evangelio de San Juan, que lo estamos escuchando como evangelio en todas las celebraciones eucarísticas de esta Pascua. Y bien, algo les comentaré sobre el apóstol San Marcos y evangelista. Nos dice que según la tradición eclesiástica, Marcos, llamado también Juan Marcos o simplemente Juan, es el autor de un evangelio y el intérprete que traducía Pedro en sus predicaciones frente al auditorio de habla griega. Era hijo de una cierta María, cuya casa de Jerusalén estaba abierta a la primitiva comunidad cristiana. Él, Juan Marcos, primo de Bernabé, probablemente fuera como él, el de estirpe sacerdotal. Afirman por una parte la tradición que Marcos nunca habría oído personalmente la predicación del Señor, pero por otra muchos han querido descubrirlo en aquel muchacho que huyó desnudo en el huerto de Getsemaní, episodio que solo el Evangelio a él atribuido refiere. Tal vez haya conocido al grupo de seguidores sin llegar a ser propiamente discípulo. Lo que sí recordamos el jueves santo, donde se hace la lectura de cuando a Jesús lo toman preso, la traición de Judas, que se habla de un joven que está en una sábana envuelto y que corre desnudo. Pues para muchos en la tradición se dice que es el apóstol, no es el apóstol, el evangelista Marcos. Y aquí nos continúa diciendo: al comenzar la expansión del evangelio, Pablo y Bernabé salieron de Jerusalén hacia Antioquía, llevando con ellos a Marcos. Este los acompañó en sus primeras empresas misionales a Chipre y a Pergués, de donde regresó por causas desconocidas. Bernabé, deseoso de llevar nuevamente a Marcos con ellos cuando el apóstol planeaba su segundo viaje, encontró la oposición de Pablo, que partió solo Marcos. Y también nos dice que, bueno, aquí cabe hacer un pequeño comentario de que en el viaje, bueno, leyendo algunos escritos paulinos, se dice cuando iban Pablo, Bernabé y Marcos a estas comunidades de Chipre, pues Marcos, temeroso de los asaltantes, de lo dificultoso, de los peligros del camino, pues se rehusó a seguir. Entonces él se regresa y sigue en el camino por Chipre de Bernabé y de San Pablo. Entonces ya cuando se les quiso reunir nuevamente con ellos, los quiso acompañar, pues ya Pablo prefirió que no lo llevara. Pero lo más importante de todo esto es, por ejemplo, en estas situaciones que a veces nos pasan, de algunas diferencias, mas sin embargo esto no es obstáculo para que cada uno de nosotros pueda seguir llevando o haciendo una labor de evangelización, cuando nuestro objetivo en todo trabajo pastoral, que es anunciar el reino de Dios,
pues no va a haber ningún obstáculo que lo impida, que nosotros tengamos el ejercicio de esas dos virtudes, que es la caridad y la prudencia. Vamos a poder continuar. Y bien, podemos decirlo también, el breve relato que lleva su nombre descubre un espíritu observador y ágil. Solo Marcos, por ejemplo, destaca el verdor de la hierba sobre la que Jesús hizo sentar a la muchedumbre hambrienta, antes de multiplicar los panes y los pescados por primera vez. Las grandes líneas de su evangelio, en tanto, trasuntan una profunda credibilidad histórica y demuestran singular valor teológicos. Marcos comienza por presentar a Jesús bien recibido por la gente, pero pronto su humilde mesianismo, tan alejado de las reivindicatorias expectativas populares de los judíos, ocasiona la decepción de la masa. Apagado el entusiasmo primerizo, el Señor se retira de Galilea para dedicarse de lleno a la instrucción de los discípulos, quienes por boca de Pedro confiesan la divinidad de su Maestro. A partir de ese reconocimiento de Cesarea, todo el relato se orienta a Jerusalén. En la ciudad santa, finalmente, la oposición crece y culmina en el juicio inicuo y la pasión, que alcanza su victoriosa respuesta cuando Cristo abandona su tumba de acuerdo a lo que había profetizado de sí mismo. El secreto mesiánico del que Marcos hace un tema central da así todo su fruto. Jesús, siervo humillado por la maldad y la ignorancia de los hombres, que él había venido a rescatar, es exaltado por Dios como ha de serlo todo el que a él se una de corazón y no siga en el camino. El único que permite comprender esa buena noticia de Jesús Mesías, Hijo de Dios, que Marcos nos ha transmitido en un lenguaje popular, muchas veces incorrecto en la forma, pero vivaz y lleno de encanto. Bien, pues en esto también podemos ver cómo Jesús, ante muchas veces defectos que nosotros tengamos, debilidades, o que no nos sintamos tan capaces humanamente, pues si Dios nos llama, Dios nos va a dar todas las armas necesarias, todo el Espíritu Santo que necesitamos para poder llevar a cabo los frutos del Espíritu Santo. En esto pues ya estamos muy próximos a recibir el Espíritu Santo, a vivir el domingo de Pentecostés. El próximo domingo, el domingo 6 de Pascua, estaremos celebrando litúrgicamente la ascensión del Señor a los cielos, para que después, al siguiente domingo, estemos nosotros viviendo el domingo de Pentecostés, cuando Jesús nos da ese soplo divino y derrama sobre todos los apóstoles en un soplo divino el Espíritu Santo. Y es algo que podemos decir, concluiremos con esto el tiempo pascual, y algo muy bello que ya tenía yo semanas que lo reflexionaba, pero que no se los compartía en el programa, es lo largo que es la Cuaresma, que son 40 días que nos acompañan a prepararnos en una reflexión. Primero, reconocernos pecadores, hacer nuestro examen de conciencia, acercarnos al sacerdote a recibir el sacramento de la reconciliación para poder comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. Todo esto es en 40 días, que es la Cuaresma, pero la grandeza de la Pascua, pues que estamos nosotros en 50 días, además de la octava de Pascua, pues viviendo toda esta alegría, todos estos días de alegría, de proclamar a un Jesús resucitado, para concluirlo con lo que es el domingo de Pentecostés, que es cuando Jesucristo hace llegar a todos los apóstoles el Espíritu Santo, y que eso se nos transmite también a nosotros mediante el bautismo, principalmente como un sacramento de inicio. Después tendremos la confirmación. En fin, pues tenemos nosotros esos ejemplos de los evangelistas que no fueron hombres ilustres, como a veces alguien puede pensar. ¿Cómo es posible que hayan escrito escrito lo que a ellos les narraron? Porque aquí nos dicen que Marcos fue el traductor del apóstol San Pedro.
pero que es dejarnos llevar por el Espíritu Santo y esa confianza que Dios ha puesto en nosotros, pues que nos dejemos llevar por Él, ¿no? Entonces recordemos también, ya antes de que este segundo segmento se nos termine, Mateo también pues era un recaudador de impuestos. O sea, aquí cabe decir que Dios no escoge a los preparados, sino que prepara a los que Él escoge. Entonces dejémonos llevar por ese mensaje de Dios, por esa llamada que Dios nos hace, y pues dejémonos llevar y manejar por Él. Bien, ya este segundo segmento se nos termina. Yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Estás escuchando Koinonia Radio. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Y regresamos ya a este tercer segmento. Ya les recuerdo nuevamente el número de teléfono en cabina, el 608-608-3652. Algo que se me pasó decirles en el primer segmento es, o recordarles los números de cuenta en los que pueden ustedes depositar en Banamex, en OXXO, es una cuenta de Banamex. Los números son el 4766-8402, 2088-1291. Y una segunda cuenta que es 4766-8403, 2218-3992. Para quienes nos escuchan y viven del otro lado de la frontera, pues tenemos la cuenta en Banco de América. El número de cuenta es el 325013 788447. Bien, pues Dios no se deja ganar en generosidad, y ténganlo bien presente, seguro de que si ustedes apoyan generosamente a Koinonia en su trabajo de evangelizar a través de la radio, Dios los va a recompensar al 100%. Y les recuerdo, los próximos eventos a favor de Koinonia Radio son el sábado 14 de mayo, el desayuno en el restaurante La Escondida, como conferencista el padre Carlos Santillán, y con un costo de 120 pesos. Y el domingo 22 de mayo la obra El Velorio en el Salón Jardines del Sol, con un costo de 150 pesos. Y bien, pues ya estamos en este tercer segmento y el tiempo se nos va rapidísimo. Pues yo les voy a seguir compartiendo lo que es esta exhortación apostólica, donde pues el lunes pasado llegamos al numeral número 13 y estamos todavía en el capítulo primero. A partir del numeral 14 podemos ver algunas luces en los salmos que nos hablan sobre los hijos.
que dice, tus hijos como brotes de olivo. Y lo dice textualmente el numeral 14. Retomemos el canto del salmista. Allí aparecen dentro de la casa donde el hombre y su esposa están sentados a la mesa, los hijos que los acompañan como brotes de olivo, es decir, llenos de energía y de vitalidad. Si los padres son como los fundamentos de la casa, los hijos son como las piedras vivas de la familia. Esto lo habla el apóstol San Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 5. Es significativo que en el Antiguo Testamento la palabra que aparece más veces después de divina es hijo, un vocablo que remite al verbo hebreo que significa construir. Por eso en el Salmo 127 se exalta el don de los hijos con imágenes que se refieren tanto a la edificación de una casa como a la vida social y comercial que se desarrollaba en la puerta de la ciudad. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. La herencia que da el Señor son los hijos. Su salario, el fruto del vientre. Son saetas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Es verdad que estas imágenes reflejan la cultura de una sociedad antigua, pero la presencia de los hijos es de todos modos un signo de plenitud de la familia, en la continuidad de la misma historia de salvación, de generación en generación. Es lo que tenemos nosotros como padres de familia, cómo visualizar a nuestros hijos. ¿Quiénes son ellos? Pues son los frutos de ese amor de padre y de madre, que son esos, como dice aquí, brotes de olivo. Recordemos los tiempos en la primavera, próximos al verano, como los árboles frutales empiezan ya, quienes su fruto inicia como una flor y posteriormente va llevando su proceso y aparece el fruto. Entonces, los hijos son precisamente eso, el fruto de un amor de padre y de madre, y que Dios los bendice con los hijos, y recordando también pues que así como yo soy padre de familia ahorita, pues en un momento fui hijo de familia, por así decirlo. Entonces en este proceso de vida que uno lleva, pues ya hay un momento en que no deja uno de ser hijo, pero empieza a desempeñar el rol de padre, y pues es ese, como aquí nos dice al concluir el numeral 14, de generación en generación. Y esto es pues para ir en este proceso de la historia de la salvación, que es para todos y cada uno de nosotros. Nos dice en el numeral 15, bajo esta luz podemos recoger otra dimensión de la familia. Sabemos que en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia que se reúne en la casa. Esto lo vemos en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 19, en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 5, en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 15, y en la carta a Filemón, en el capítulo 2. El espacio vital de una familia se podría transformar en iglesia doméstica, en sede de la Eucaristía, de la presencia de Cristo sentado a la misma mesa. Es inolvidable la escena pintada en el Apocalipsis. Estoy a la puerta llamando. Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Esto es en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Así se delinea una casa que lleva en su interior la presencia de Dios, la oración común y por tanto la bendición del Señor. Es lo que se afirma en el Salmo 128, que tomamos como base: que el Señor te bendiga desde Sión. Pues es el versículo número 5. Nos dice el numeral 16, la Biblia considera también a la familia como la sede de la catequesis de los hijos. Eso brilla en la descripción de la celebración pascual. Lo vemos en Éxodo capítulo 12, versículos del 26 al 27. También en el Deuteronomio capítulo 6, versículos del 20 al 25. Y luego fue explicitado en la Haggadah judía, o sea, en la narración dialógica que acompaña el rito de la cena pascual. Más aún,
Un salmo exalta el anuncio familiar de la fe. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que realizó, porque Él estableció una norma para Jacob, dio una ley a Israel. Él mandó a nuestros padres que lo enseñaran a sus hijos, para que lo supiera la generación siguiente y los hijos que nacieran después, que surjan y lo cuenten a sus hijos. Esto lo vemos en el Salmo 78, los versículos del 3 al 6. Por lo tanto, la familia es el lugar donde los padres se convierten en los primeros maestros de la fe para sus hijos. Es una tarea artesanal de persona a persona. Cuando el día de mañana tu hijo te pregunte, le responderás. Esta es una cita bíblica, lo podemos ver, que es en el Éxodo, el capítulo 13, versículo 14. Así las distintas generaciones entonarán su canto al Señor, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños, es el Salmo 148 en el versículo 12. Vemos cómo también aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, un poquito, pudiéramos decir un comercial, ¿no? Es invitarlos al rezo de la liturgia de las horas, donde vamos nosotros aprendiendo a rezar a Dios a través de los salmos, que en lo que son vísperas, pues tenemos 2 salmos y hay un cántico, pero a lo que voy es ese sentimiento, esa alegría, esa manifestación de Dios que podemos sentir cuando estamos rezando, ya sea laudes, vísperas o completas, que son las oraciones esenciales de la liturgia de las horas. Las horas intermedias regularmente pues las hacen las y los religiosos de vida consagrada. Entonces nosotros que tenemos que trabajar, bueno, nuestro trabajo pues a veces nos impide llevar a cabo puntualmente las horas intermedias, pero realmente es un bello ejercicio poder nosotros dialogar con Dios a través de los salmos, y que poco a poco vamos a ir nosotros degustando y poder entender más lo que son los salmos en lo que es la Eucaristía, que entre semana la respuesta, la lectura que hemos escuchado pues se da a través del salmo. Entonces hagamos esos ejercicios o procuremos, cuando menos si no se puede hacer la liturgia de las horas o el oficio divino con los 4 tomos, pues la liturgia de las horas del pueblo o la de los fieles. Hay 2 tipos, pero es laudes, vísperas y completas. Va a ser un bello ejercicio, y todo esto le va dando, válgame la expresión, darle más sentido a todo lo que litúrgicamente vamos nosotros escuchando, viviendo, aprendiendo. Es algo de verdad muy bello. Ya continúo con el punto 17, que nos dice: los padres tienen el deber de cumplir con seriedad su misión educadora, como enseñan a menudo los sabios bíblicos. Por ejemplo, Proverbios del capítulo 3, versículos 11 y 12, el capítulo 6, versículos 20 y 22. Los hijos están llamados a acoger y practicar el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20:12, donde el verbo honrar indica el cumplimiento de los compromisos familiares y sociales en su plenitud, sin descuidarlos con excusas religiosas. Esto lo podemos ver en Macabeos, capítulo 7, versículos 11 al 13. En efecto, el que honra a su padre expía sus pecados, el que respeta a su madre acumula tesoros. Es el Sirácides, capítulo 3, versículo del 3 al 4, o 3 y 4. Bien, se nos termina este tercer segmento y yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero
agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio, y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. El grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Domingo 22 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, te esperamos en Jardines del Sol. Costo por persona 150 pesos, incluye degustación de postres. Esta función es pro ayuda a Koinonia Radio. Apóyanos. Reserva tus boletos al 608-3652. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya regresamos, hermanos, a este cuarto y último segmento, donde les compartiré el numeral número 18, donde nos dice que el Evangelio nos recuerda también que los hijos no son una propiedad de la familia, sino que tienen por delante su propio camino de vida. Si es verdad que Jesús se presenta como modelo de obediencia a sus padres terrenos, sometiéndose a ellos, también es cierto que Él muestra que la elección de vida del Hijo y su misma vocación cristiana pueden exigir una separación para cumplir con su propia entrega al reino de Dios. Es más, Él mismo a los 12 años responde a María José que tiene otra misión más alta que cumplir, más allá de su familia histórica. Por eso exalta la necesidad de otros lazos, muy profundos también dentro de las relaciones familiares. Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Esto lo escuchamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 21. Por otra parte, en la atención que él presta a los niños considerados en la sociedad del Antiguo Oriente Próximo como sujetos sin particulares derechos e incluso como objeto de posesión familiar. Jesús llega al punto de presentarlos a los adultos casi como maestros, por su confianza simple y espontánea ante los demás. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Lo leemos en Mateo capítulo 18, versículos 3 y 4. Bien, algo sumamente importante, que el matrimonio, la familia, pues no todo es vida y dulzura, no todo es felicidad. También tiene sus propias experiencias de sufrimiento, digamos, podemos decirlo, de martirio. Ya lo comentábamos el lunes pasado, en cuanto al martirio, no ser víctimas, mártires, no, sino morir a uno mismo para entregarse al otro. Y aquí nos dice, ¿no?, el idilio que manifiesta el Salmo 128 no niega una realidad amarga que marca todas las Sagradas Escrituras. Es la presencia del dolor, del mal, de la violencia que rompe la vida de la familia y su íntima comunión de vida y de amor. Por algo el discurso de Cristo sobre el matrimonio, lo que es el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 9, está inserto dentro de una disputa sobre el divorcio. La palabra de Dios es testimonio constante de esta dimensión oscura que se abre ya en los inicios,
cuando con el pecado la relación de amor y de pureza entre varón y la mujer se transforma en un dominio. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Esto es en el Génesis capítulo 3, versículo 16. Y es algo que tenemos nosotros que aceptar y reconocer, que realmente quienes optamos por el matrimonio debemos de luchar, incluso puede ser uno con la vida misma, por esa vivencia sagrada que es de la esposa con el esposo y el esposo con la esposa y con los hijos, y que también los hijos deben el respeto y la obediencia a sus padres. Entonces yo aquí continúo con el número 20, dice: es un sendero de sufrimiento y de sangre que atraviesa muchas páginas de la Biblia. A partir de la violencia fratricida de Caín sobre Abel y de los distintos litigios entre los hijos y entre las esposas de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, llegando luego a las tragedias que llenan de sangre a la familia de David, hasta las últimas dificultades familiares que surcan la narración de Tobías o la amarga confesión de Job abandonado. Ha alejado de mí a mis parientes, mis conocidos me tienen por extraño. Hasta mi vida repugna a mi esposa, doy asco a mis propios hermanos. Eso lo leemos en el libro de Jacob, en los capítulos 19, versículos del 13 al 17. Y que todo esto pues nos van dando una experiencia de vida de quienes, a través de la inspiración que Dios da con el Espíritu Santo, pues a quienes escribieron los salmos, se dice principalmente que es el rey David quien escribe, cómo nos va narrando pues las vivencias de estas familias. Y continúo con el número 25, el 21, que dice: Jesús mismo nace en una familia modesta, de pronto debe huir a una tierra extranjera. Él entra en la casa de Pedro, donde su suegra está enferma. Se deja involucrar en el drama de la muerte en la casa de Jairo o en el hogar de Lázaro. Escucha el grito desesperado de la viuda de Naín ante su hijo muerto. Atiende el clamor del padre del epiléptico en un pequeño pueblo del campo. Encuentra a publicanos como Mateo o Zaqueo en sus propias casas, y también a pecadoras como la mujer que irrumpe en la casa del fariseo. Conoce las ansias y las tensiones de las familias incorporándolas en sus parábolas, desde los hijos que dejan sus casas para intentar alguna aventura, hasta los hijos difíciles con comportamientos inexplicables. Esto pues el hijo pródigo en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 15, versículos del 11 al 32, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 31. Y nos dice también Jesús, y se interesa incluso por las bodas que corren el riesgo de resultar bochornosas por causa de vino, donde leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 10, o por falta de asistencia de los invitados, Mateo, capítulo 22, del 1 al 10, así como conoce la pesadilla por la pérdida de una moneda en una familia pobre. Lo vemos en Lucas capítulo 15, versículo del 8 al 10. Y bien, pues vemos cómo a través de estas palabras narradas en los evangelios nos van narrando cómo se han vivido estas familias. Y concluyo con el número 22, donde dice que en este breve recorrido podemos comprobar que la palabra de Dios no se muestra como una secuencia de tesis abstractas, sino como una compañera de viaje también para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor, y les muestra la meta del camino, cuando Dios enjugará las lágrimas de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Esto lo leemos en el Apocalipsis, el capítulo 4. Y es algo que tenemos que entender, lo digo nuevamente, en cuanto a la vida familiar, donde a la luz del Evangelio, teniendo la fuerza del Espíritu Santo, el amor que Dios nos tiene a todos y cada uno de nosotros,
y que en el Evangelio el día de ayer nos dice muy bellamente Jesús, ¿no? Donde dice: un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos. Y aquí viene una parte sumamente importante y que debiéramos de ejercitar, como Él nos amó. Esta expresión del amor, de amarnos, pues desde el Antiguo Testamento se nos dice, o lo podemos leer y entender, pero el Evangelio que se proclamó el día de ayer, pues nos habla de un sentido muy bello de lo que es el amor, porque es el amor de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo para todos y cada uno de nosotros. Y bellamente en el Evangelio Jesús dice a sus apóstoles: hijitos. Entonces es esa palabra de Dios a través de Jesús donde a los apóstoles les habla tiernamente como hijitos, y que, repito e insisto en el amor, donde Jesús nos dice que nos amemos todos los unos a los otros, pero de la forma como Él nos ha amado. Entonces, toda nuestra vida, si queremos vivirla a la luz del Evangelio, va a ser con amor, porque no podemos nosotros llevar una vida cristiana sin la luz del Evangelio y sin la fuerza del amor. Que todo esto, a través del Espíritu Santo, Dios nos infunde en todos y cada uno de nosotros todas esas maravillas. Es, siempre lo comparto, lo comento, que nosotros seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo, que sin esa docilidad que nosotros manifestemos, pues realmente el Espíritu Santo, si no somos dóciles, no va a poder trabajar en nosotros y a través de nosotros. Entonces, pues dejémonos guiar a la luz del Evangelio y con la fuerza del Espíritu Santo a seguir caminando hasta que Dios nos llame a su presencia. Que podamos nosotros dar testimonio de ese amor de Dios con todos y cada uno de nuestros semejantes. Que podamos nosotros, en quienes nos encontramos por la calle, en el camino, pues dar una sonrisa, un saludo. Entonces realmente vamos a estar viviendo el Evangelio del amor. Bien, pues el tiempo se nos termina. Antes de que concluya, yo los invito a que este próximo domingo 1 de mayo asistan a la Kermés, a la fiesta de la Santa Cruz, en las instalaciones del Seminario Menor en el Cerro Colorado, donde a partir de las 8 de la mañana se bendicen los puestos donde se van a estar vendiendo diferentes tipos de comidas, bebidas, y que nuestro señor arzobispo, don Rafael Romo, va a presidir la Eucaristía en punto de las 12 del mediodía. Pues todos están cordialmente invitados para que disfruten de esta fiesta de la Santa Cruz y a la vez apoyen en las necesidades económicas, porque todo lo que se obtenga es a beneficio del seminario, y pues podamos nosotros también, así como se apoya en Coinonía, poner nuestro granito de arena en el seminario. Pues muy buenas noches, Dios los bendiga y nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima.